Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus días estaban llenos de abundancia en tierras fértiles, ganados que se multiplicaban, siervos que trabajaban bajo su cuidado, y una familia numerosa que llenaba su casa de alegría. Todos lo reconocían como un hombre bendecido, no solo por lo que poseía, sino por la manera en que vivían recto, justo y agradecido con el Señor. Job se levantaba de madrugada para ofrecer sacrificios por sus hijos, intercediendo por si acaso alguno había pecado en su corazón. No se conformaba con disfrutar las bendiciones. Quería asegurarse de que toda su casa caminara bajo el favor de Dios. Era un hombre que no solo tenía riquezas materiales, sino también riquezas espirituales en paz, gozo y la confianza de que el Señor estaba con él. Pero un día, en lo alto, en un lugar que Job no podía ver, se levantó un diálogo entre Dios y el acusador. Satanás insinuó que la fe de Job dependía únicamente de la abundancia, que su devoción era producto de la comodidad. Toca lo que tienes, sugirió el enemigo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, conociendo el corazón de su siervo, permitió la prueba, no para destruirlo, sino para mostrar al mundo que la fe verdadera no depende de las circunstancias. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Mensajero tras mensajero llegaron con noticias desgarradoras a los bueyes, y asnos habían sido robados. El fuego consumió las ovejas, los siervos fueron asesinados, y lo más doloroso, sus hijos murieron en un repentino colapso de la casa donde celebraban. Job, que horas antes era el hombre más próspero de su tiempo, quedó despojado de todo lo que amaba. Se rasgó las vestiduras, se postró en tierra, y con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras que atravesaron los cielos: «An desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Como si la primera ola de sufrimiento no fuera suficiente, el enemigo regresó con otra petición al tocar la salud de Job. Entonces, llagas dolorosas cubrieron su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El hombre que había sido admirado por todos, ahora se sentaba en cenizas, rascando sus heridas con un pedazo de tiesto. Su carne ardía, su aliento se volvía pesado, y las noches interminables se llenaban de gemidos. En medio de ese dolor insoportable, se escuchó la voz de quien debía ser su consuelo en su esposa. Ella, rota por la desgracia, incapaz de soportar tanto sufrimiento, le dijo con amargura: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras fueron como una daga en el corazón de Job. Sin embargo, con voz firme, aunque quebrada por la tristeza, respondió como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Job entendía que la fidelidad a Dios no depende de lo que se tiene, sino de quién es Dios, aun cuando todo parece perdido. Entonces llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar Anal, verlo de lejos. Ni siquiera lo reconocieron. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio junto a él, compartiendo su dolor. Pero cuando comenzaron a hablar, sus palabras no trajeron alivio, sino juicio. Lo acusaron de haber pecado. Insinuaron que sus desgracias eran castigo divino. Sus discursos, envueltos en religiosidad, fueron dagas disfrazadas de consejo. Job, débil y quebrantado, defendió su inocencia. No comprendía el motivo de su dolor, pero se aferraba a una certeza: su Redentor vivía. Yo sé que mi Redentor vive, clamó, y al fin se levantará sobre el polvo. La perseverancia de Job brilló en medio de la oscuridad más espesa. Aunque no entendía la aparente injusticia, aunque sus noches estaban llenas de preguntas sin respuesta, no permitió que el dolor lo arrancara de la mano de Dios. Su fe no era ciega, sino profundamente probada. Sabía que aún en medio de cenizas, Dios seguía siendo digno de confianza. Esa esperanza
aunque tenue como un hilo en ciertos momentos, fue suficiente para sostenerlo. Y esa fe silenciosa fue el grito más fuerte contra el enemigo, que había asegurado que Job lo maldeciría. Finalmente, el Señor rompió el silencio. En un torbellino, Dios habló. No le dio explicaciones detalladas, no respondió cada por qué, pero le mostró su grandeza, su poder sobre la creación, su sabiduría infinita. Job, abrumado ante la gloria de Dios, reconoció su pequeñez y dijo: «Ande oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Dios no solo reivindicó a Job, también reprendió a sus amigos por hablar sin conocimiento. Y entonces vino la restauración. Job oró por quienes lo habían herido con palabras, y el Señor le devolvió el doble de lo que había perdido: nuevas tierras, más ganados, siervos, y lo más hermoso, nuevos hijos que llenaron su casa de risa otra vez. La vida de Job terminó con más plenitud de la que había conocido antes de la prueba. El dolor no fue en vano. Su historia se convirtió en un testimonio eterno de que la fe puede sostenerse aun cuando todo se derrumba, y de que la fidelidad de Dios nunca falla. Job nos enseña que no se trata de entender cada sufrimiento, sino de confiar en el carácter de aquel que gobierna todo. La restauración siempre llega, y cuando lo hace, trae consigo un testimonio más poderoso que las bendiciones iniciales. Amigo, quizá hoy te sientas en cenizas, como Job. Quizá las pérdidas te han dejado vacío, las palabras de quienes deberían animarte solo han añadido dolor y las noches parecen interminables. Pero escucha esta verdad: en tu Redentor vive. No importa lo que el enemigo haya intentado arrebatar, Dios tiene el poder de restaurar lo perdido y darte aún más de lo que creías posible. Confía en Él, incluso cuando no entiendas, porque tu fidelidad en la prueba puede ser la semilla de una gran bendición. Y cuando llegue la restauración, tu vida será testimonio para muchos de que Dios es fiel. La historia de Job no termina en cenizas, sino en victoria, y la tuya, si permaneces firme, tampoco terminará en derrota. Dios sigue siendo el mismo en soberano, justo y fiel. Su amor nunca se agota, y su gracia siempre alcanza. Confía, espera, y verás cómo tu dolor se transforma en gloria para su nombre.